Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen algunas deudas? En este país, la familia promedio tiene una deuda de $7,800 en sus tarjetas de crédito. Los graduados de la universidad salen con una deuda promedio de $40,000. Nuestro país tiene una deuda nacional de 35.8 trillones de dólares y va aumentando cada día. Lo atractivo de los préstamos es que puedes tener en este momento algo que no puedes pagar en este momento. El problema con los préstamos es que eventualmente tienes que pagar con intereses. El problema es que se van acumulando. Mas, sin embargo, nosotros no podemos resistir cuando escuchamos esas palabras, 12 meses sin interés. Llévalo ahora y paga después. Pero hoy fíjese que no vamos a hablar sobre los peligros de las tarjetas de crédito, ni tampoco vamos a recibir consejos de cómo tener mejor economía familiar. Al contrario, hoy vamos a hablar sobre una deuda aún peor. La deuda del pecado. Veamos, el texto de hoy es la primera lectura que acaban de escuchar. Se la voy a leer de nuevo de Romanos, el capítulo 4, que dice: Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueron los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios, en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Nunca has experimentado esa carga de las deudas? Tal vez tuviste una deuda muy grande en tus tarjetas de crédito, tomaste prestado dinero y ya te están llamando para cobrar. Tienes miedo de que puedes perder la casa, estás pensando que vas a tener que declarar bancarrota. Si te ha pasado, tú sabes muy bien ese estrés, la preocupación, la vergüenza de estar endeudado. Y nosotros tratamos de disimular, porque no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Pero luego seguimos gastando, seguimos metiéndonos más y más en deuda. Y creemos que si solo puedo conseguir mejor trabajo, o si solo puedo conseguir ese mejor tipo de interés, de repente me va a desaparecer esa gran deuda.
En otras palabras, vivimos en la negación. Los judíos en el tiempo de Pablo vivían en la negación. Ellos pensaban que tenían buen crédito con Dios. Ellos pensaban que estaban pagando muy bien su deuda con Dios al ser circuncidados, al ofrecer sus sacrificios, al llevar sus ofrendas, al obedecer a Dios. Porque estaban siguiendo el ejemplo de su padre, Abraham. Porque Abraham obedeció. Cuando Dios le dijo a Abraham que se mudara a un país muy lejano, Abraham fue. Cuando le dijo que se circuncidara, Abraham obedeció. Cuando le dijo que fuera y ofreciera a su hijo Isaac, Abraham fue voluntariamente. Abraham obedeció y Dios lo bendijo, lo hizo padre de una gran nación y un antepasado del Salvador prometido. Y los judíos en el tiempo de Pablo pensaban que estaban siguiendo el ejemplo de Abraham. Ellos estaban obedeciendo. Y sí, fueron circuncidados. Sí, ofrecieron sus sacrificios, pero no obedecieron perfectamente. De hecho, todos los días ellos pecaron contra Dios. Ellos no tenían ni concepto de qué tan grande era la deuda que teníamos delante de Dios. Ellos pensaban que ellos lo estaban haciendo y que Dios los iba a bendecir por eso. Y nosotros a veces podemos caer en esa misma forma de pensar, porque así como seres humanos tenemos esa idea de que si quieres tener algo, pues tienes que trabajar para ganarlo. Tienes que esforzarte. Y a menudo llegamos a pensar así en cuanto al cielo. El problema es que Abraham no lo ganó. Los judíos del tiempo de Pablo no lo podían ganar. Porque sí fueron circuncidados, sí ofrecieron sus sacrificios, pero fallaron todos los días. Ellos no tenían idea de qué tan grande, tan inmensa era su deuda con Dios. Se habían convencido de que lo estaban pagando, que tenían buen crédito con Dios. Y a veces nosotros también pensamos así. O sea, nos decimos, bueno, soy buen cristiano. Voy a la misa, ¿verdad? No he matado a nadie, no he engañado a mi pareja. O sea, tengo buen crédito ante Dios. Fíjese que hay un sitio que yo encontré en el internet esta semana en que marca la deuda nacional de los Estados Unidos, los 38.5 trillones de dólares. Pero lo interesante es que la página va moviendo cada segundo porque va aumentando. Entonces, ves, o sea, si vas ahí, vas a ir creciendo y creciendo, creciendo, creciendo. Y me hizo pensar, ¿qué tal si existiera un sitio en internet así, marcando la deuda mía o la tuya? ¿Cuántos pecados estarías ahorita? ¿100? ¿1000? ¿1 millón? ¿Más? O sea, todos los días va aumentando nuestra deuda ante Dios. Esas palabras feas que dijiste a tu hija o tu hijo, esas mentiras que contaste, el dinero que malgastaste, el tiempo que no pasaste con tus hijos, las oraciones que no ofreciste a Dios. Todas nuestras fallas, todos nuestros lapsos en juicio, todo lo malo que hacemos, aún los más pequeños, va aumentando, aumentando, aumentando nuestra deuda ante Dios. Fíjense que Jesús una vez contó una historia, una parábola sobre un rey
que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. Un talento en aquel entonces equivalía a 70 libras de oro. Entonces 10,000 talentos sería como 700,000 libras de oro. Hoy en día tendría un valor de 57,000 millones de dólares. Eso fue su deuda. Y Jesús nos dice que el rey de la historia representa a Dios. Y el siervo endeudado, ¿a quién representa? A nosotros. Nosotros tenemos una deuda incontable ante Dios. Tú te has metido en una deuda, en una situación que nunca vas a poder repagar. Y el problema de las deudas es que eventualmente siempre se tiene que pagar. En una forma u otra, siempre hay que pagar. Y el pago final de la deuda que tenemos ante Dios es una eternidad en la prisión del infierno. Pero ¿saben ustedes qué hizo el rey de la historia de Jesús con la deuda de 57,000 millones de dólares que le debía al siervo? Cuando vio a su siervo arrodillado, temblando ante él, inundado en una deuda que nunca iba a poder pagar, el rey tuvo compasión de él y canceló la deuda completamente. En solo unas semanas, en el Viernes Santo, vamos a escuchar la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que sufrió. Vamos a escuchar sus gritos de agonía. Y vamos a escucharlo clamar desde la cruz: consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está pagado. En esa cruz Dios pagó la deuda tuya. El problema de las deudas es que en un momento alguien siempre tiene que pagar, pero el rey pagó la deuda tuya. El rey sufrió tu muerte, tu infierno, para borrar todo lo que debías a él. Y ahora él promete que todo el que cree en él, todos los que tienen fe en él, son justificados, declarados inocentes por la fe. Y ese es el punto de Pablo aquí en el texto. Sí, Abraham era buen ejemplo de la obediencia, pero él no fue perfecto. Él también tenía una deuda grandísima ante Dios. La razón por la que Dios lo declaró justo, inocente, era porque él creía en las promesas de Dios. Creyó en el Salvador venidero, confió en el perdón de Dios. Y su fe le fue acreditado como justicia. Y dice que todos los que creen, así como creyó Abraham, todos los que tienen fe en Jesús, son los descendientes, los hijos de Abraham. Todos los que tienen la fe en Jesús tienen buen crédito ante Dios. Tenemos un perdón completo. A pesar de que nuestra deuda va aumentando cada día. Ay, ojalá que nunca haya un sitio en el internet que podemos visitar para ver eso. Pero sí, va creciendo. Pero como quiera, tienes buen crédito ante Dios. Como dice aquí, dice que al final del texto, dice que Dios es el que llama las cosas que no son como si ya fueran. O sea, nosotros no somos justos, pero Dios nos declara inocentes, nos declara justos por causa de Jesús.
No tienen que hacer nada. Simplemente confía. Confía en su gracia. Ese amor inmerecido de Dios. Confía en que Él sí te ha perdonado completamente para siempre. Y luego, así como Abraham, entonces obedezcan. Sí, porque la fe obedece. Vengan a la misa todas las veces que puedan. Usen bien su dinero. Pasen tiempo con su familia. Lucha contra tu orgullo, tu lujuria, tu avaricia. No para ganar, no para pagar tu deuda con Dios, sino para agradecerle, porque Él ya lo pagó todo. Yo tengo un amigo, un pastor que conozco, que en la crisis económica del 2008 sufrió una pérdida y quedó debiendo más de $100,000. Imagínense una deuda de $100,000. Fue la causa de mucho estrés para él y toda su familia. Pasaron más de 10 años trabajando duro, sacrificando, apretándose el cinturón. Pero el día en que hicieron el último pago, celebraron. Lloraron, se abrazaron. En ese día la esposa en un momento gritó, ¡estamos libres! Mis hermanos, nosotros nunca seremos capaces de pagar la deuda que tenemos delante de Dios. Nunca vamos a poder gritar, ¡yo lo pagué! Pero cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, quedó saldada nuestra deuda para siempre. Ese fue nuestro grito de libertad. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.